cristiano, dice que normalmente, tanto cristianos como no cristianos, decimos esto, si Dios quiere. Ahora, lo difícil es saber qué es lo que realmente Dios quiere, ¿verdad? Y entonces, decir si Dios quiere no es tanto la cuestión, sino que surge la pregunta, ¿será que verdaderamente Dios quiere? Entonces, si nosotros nos planteamos eso en la Venezuela de hoy, una Venezuela que yo traté de dibujar diciendo que es una Venezuela de sufrimientos y una Venezuela de injusticia por un lado, pero una Venezuela por otro lado de corrupción y una Venezuela de diversidad, porque de acuerdo a todo lo que hemos vivido y por lo que hablaba Noelia hoy, realmente hay tantas cosas que parecen. Entonces, frente a eso es lógico preguntarse, ¿qué quiere Dios para Venezuela? ¿Cuál es la voluntad de Dios para Venezuela? ¿Verdad? Y generalmente cuando pensamos en la voluntad de Dios creemos que se requiere mucho trabajo conocer la voluntad de Dios. Creemos que tenemos que hacer cantidad de cosas para encontrar esa voluntad. Incluso creemos que nos lo va a decir una predicación, que nos lo va a decir un sueño, que nos lo va a decir una profecía, pero no nos damos cuenta que la voluntad de Dios ya fue dicha, ¿verdad? La voluntad de Dios ya está escrita, ya está proclamada, y decía, ha sido revelada, y decía el pastor en la adoración, y además se cumple, ¿verdad? Entonces, si ya la voluntad de Dios está lista, entonces ¿por qué nos cuesta tanto saber lo que Dios quiere? Y entonces viene, pasemos a la otra lámina, yo traté de decir ahí, ¿verdad? ¿Dónde encontrar la voluntad de Dios? En su palabra. Y hoy se ha dicho en todo lo que se ha hablado. Y fíjense que es tan cierto que yo no sabía cuál iba a ser la adoración, ni siquiera sabía de qué iba a hablar Noelia. Y todo lo que se ha dicho en la mañana de hoy lleva directo a la palabra de Dios. ¿Dónde yo puedo encontrar la voluntad de Dios? En su palabra. Estas autoras que yo les nombraba, que ellas dicen que es común que tanto cristianos como no cristianos se hagan la pregunta, ¿verdad? Si Dios quiere, y en consecuencia la pregunta, ¿qué será lo que Dios quiere? Ellas dicen que lo que tenemos que hacer es transformarnos en cazadores de sabiduría. ¿Usted sabe lo que significa cazar? Yo traté de ponerlo ahí, pero no encontré una figura un cazador, ¿verdad? Con la lupa, y traté de representarlo también con los lentes. O sea, ¿qué es lo que entonces tenemos que hacer para encontrar la sabiduría? Esperar que venga alguien y me lo diga, esperar que diga, Dios te mandó a decir esto. No es que no pueda hacer, pero ¿por qué Dios, si ya Él habló, te va a mandar un mensaje especial? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cazar la sabiduría que está en la palabra de Dios. Y fíjense que todo está tan bien engranado, Dios es tan Dios de orden, que de qué habló Noelia, de cómo interpretar la palabra. ¿Y qué tenía yo previsto? Y tengo previsto esto hace más de un mes, de que hay que buscar la palabra y buscar la sabiduría que tiene envuelta. Y entonces, cazar la sabiduría significa que no me puedo descuidar. Entonces, ustedes tienen que estar mosca con cada cosa que se diga hoy, que se ha dicho, para ver qué es lo que Dios le va a responder a aquella pregunta que nos hicimos al inicio. Además, tiene que estar mosca con el que tiene al lado, porque nosotros no sabemos quién de los que está aquí, ¿verdad? Tiene a Dios en su corazón. La mayoría nos conocemos, pero no todos, y más hoy que tenemos invitados. Entonces queremos tener mosca con el que está al lado, a ver si necesita un empujoncito para encontrar esa palabra, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vamos a buscar la sabiduría de Dios hoy? Vamos a buscar solamente en dos versículos. Vamos a ver
si yo puedo cumplir eso. Que todo lo vamos a encontrar en estos dos versículos. Pero antes, vamos a colocar la lámina de tal Romano, que ya el pastor lo leyó, así que como lo vamos a leer como 3 veces, esperemos que cuando salgamos hoy de aquí, al menos eso no lo sepamos de memoria. Pero antes de que leamos, yo quiero recordarles algo. En Nehemías 8:2 dice que cuando el pueblo regresó del exilio, donde lo que puede suceder en Venezuela, hubo un día que el gobernador, que era Nehemías, le dijo a Esdras, que era sacerdote, trae el libro de la ley, ¿verdad? Y trajo el libro de la ley y lo leyeron. Y en Nehemías 9:3 dice que leyeron desde la mañana hasta el mediodía. En otra versión dice que leyeron 3 horas. Y durante esas 3 horas que leyeron en voz alta, la asamblea estaba de pie. Y decía que la asamblea eran hombres, mujeres y niños. Niños que pueden entender la palabra. Así que no puede haber aquí excusa de los niños que yo estoy viendo, que son los que pueden entender la palabra, porque evidentemente los bebés de la hermana no lo van a poder entender, pero los niños de cierta edad sí pueden entender la palabra. Entonces los quiero atentos, porque puede haber una palabra para ti hoy. Entonces te voy a pedir no 3 horas, ¿verdad? Unos minutos, cada quien en su Biblia, cada quien en su celular, y el que no tenga pues nada, lo ve en la pantalla. Vamos a leer Romanos 1, Romanos 12, 1 y 2, pero de parados y en voz alta. Yo voy a leer en mi Biblia la versión textual, la que está en la pantalla es Reina Valera 2010. Y dice, en el nombre del Padre, así que hermanos, en voz alta. Todo el mundo, no me repiten a mí, cada quien lea su ritmo, ¿verdad? Así que hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis al mundo, sino que sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Amén. Ahora pueden sentarse, ya nos van a parar un poquito más. Entonces, fíjense lo siguiente, de lo que leyeron, y yo lo mandé a leer en voz alta, es para ver si al oírse ustedes mismos, alguna palabra o alguna frase le hizo, vamos a decir, hizo contacto con usted. Diría Noelia, hizo rema con usted. Pero como a lo mejor no lo pudieron hacer ahora sentados, vamos a leer la otra versión, la versión lenguaje sencillo. Y esta versión, yo sola la voy a leer yo. Y ustedes lo que van es oír y a leer con la mirada, si pueden ver en la pantalla. Y ahora les pido que si tienen lápiz, o si no, que lo guarden en su mente o en su corazón, alguna frase o alguna palabra que haga contacto con ustedes. Voy a leer y ustedes vayan oyendo, ¿verdad? Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Fíjense que, no sé si se dieron cuenta la cantidad de palabras significativas que hay en estos dos versículos. Si ustedes anotaron y me hicieron caso, guárdenle en su corazón y estén pendientes. Recuerden que estamos de cacería y el que está cazando, si se descuidan, se le va la presa, ¿verdad? Entonces, por mi parte, yo noté, por ejemplo, bueno,
dediquen su vida, servirle, adorarle, cambien de ser y pensar, podrán saber agradarle, perfecto y de nuevo bueno. En la cacería hay que estar pendiente de todo esto. Fíjense, aparece 2 veces bueno. Otra persona quizá que sea más minuciosa podría encontrar por eso, ¿verdad?, donde comienza. Entonces, ubiquémonos en el contexto de estos 2 versículos. Estos 2 versículos fueron dirigidos a los romanos, a la iglesia de Roma, que en ese momento era, digamos, la ciudad principal del imperio. Y la iglesia que se había conformado en Roma era una iglesia sana, una iglesia conformada por judíos y gentiles. Preferiblemente que los gentiles eran griegos. Y los griegos, ellos rechazan el cuerpo. O sea, ellos decían que el cuerpo era un estorbo y más bien se sentían avergonzados del cuerpo. Pablo, cuando escribió esta carta, él tenía mucho deseo de irlos a visitar. Algunos escritores dicen, bueno, con varios motivos, pero el que nos interesa a nosotros es que esta carta es una carta doctrinal. ¿Se acuerdan lo que Noelia decía al comienzo de la mañana? ¿Verdad? Esta es una carta doctrinal. Es tan importante esta carta que algunos pensadores la consideran la quinta esencia del cristianismo. Nosotros vamos a tratar de pescar solamente en 2 versículos. Pero entonces fíjense que en este momento que lo estamos ubicando en el contexto, Pablo escribió para la iglesia cristiana en Roma, donde habían judíos y gentiles, todos ya convertidos. Y imagínense, Pablo comienza diciendo, os ruego, hermanos. ¿Quién está hablando realmente? Pablo está hablando a los romanos, pero Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Hoy se ha hablado también mucho del Espíritu Santo. O sea, no es Pablo quien está hablando, es el Espíritu Santo. Se podría decir que es Dios mismo quien le hablaba a los romanos. Entonces, si es Dios mismo quien le hablaba a los romanos, fíjense, imagínense ustedes un padre con los ojos llorosos o con lágrimas en los ojos, diciéndole, por ejemplo, yo a mi hijo, por favor, no tomes más. Imagínense Pablo, en ese momento le estaba rogando a sus hijos espirituales, los romanos, ¿verdad? Preséntense de forma total, entréguense de forma total. Entonces, si entendemos esto, entendemos 2 cosas. Una, está hablando el Espíritu Santo a través de Pablo, está hablando Dios mismo. Y en ese momento le estaba hablando una iglesia sana. Traslademos eso a Venezuela, al estado de Aragua, a Maracay, a Ixén. Todo lo que se para aquí dice, y es verdad. Esta no es la primera vez que yo me paro en un auditorio como este, y la palabra, el primero que trate con uno. Y eso es verdad. Y eso no hay que negarlo, y casi siempre salimos aplazados. Yo tuve esta oportunidad esta semana para tratar de mantenerme, a ver si me concentraba y prácticamente era imposible. Yo tengo hace casi un año una cantidad de mensajes del pastor para transformarlo en un libro. Y esta semana, algunos ya lo había mandado a transcribir, pero no lo había podido leer. Esta semana me aproveché para leerlos. Y obviamente esta palabra aparece en muchos mensajes. Esta palabra aparece en muchos mensajes. Pero fíjense, hoy se ha dicho, este es un mensaje del Espíritu Santo para una iglesia sana. En esa, vamos a decir, evaluación que yo me tuve que hacer toda la semana, evidentemente que salí aplazada muchas veces y todavía yo decía, ¿cómo voy a parar yo allá si yo sé que tengo? Bueno, pero eso es lo que Dios precisamente utiliza, ¿verdad? Para ver si uno mismo se transforma. Pero la iglesia siempre salía aprobada. ¿Por qué? Porque es una iglesia sana. ¿Por qué es una iglesia sana? Porque se predica la palabra de Dios. Y ustedes pueden decir, bueno, toda la iglesia predica la palabra de Dios. No, porque es una iglesia purista. El que viene aquí conmigo se dará cuenta de que es una iglesia que es palabra, palabra y palabra. Entonces, yo tuve un pastor que él decía, yo lo único que predico es la palabra de Dios.
Y yo me acordé mucho la otra semana porque aquí se predica la palabra de Dios. Entonces, teniendo eso claro, que a pesar de ser una iglesia sana, Dios nos quiere recordar hoy este mensaje. Que yo le decía a Noelia, tiene que haberlo oído muchas veces porque en todas las prédicas que yo me leí del pastor aparecía bien de forma principal o bien de forma secundaria, Romanos 12, 1, 2. Entonces, teniendo eso claro, ¿quiénes son los que pueden entender el mensaje? Y eso también lo habló él hoy en la adoración. Y también lo habló Noelia. ¿Quiénes son los que pueden entender el mensaje? Fíjense que yo dije, Pablo habló inspirado por el Espíritu Santo a los romanos. Y hoy nos recuerda el Padre Celestial a nosotros. El Espíritu Santo es el que nos está guiando en este mensaje. Entonces, ¿quiénes son los únicos que pueden oír el mensaje? Los creyentes. Que tienen su oído espiritual despierto. Así que aquí viene el primer llamado. Si usted cree que usted no tiene el oído espiritual despierto, porque usted, a pesar de haber aceptado al Señor, nunca lee la palabra, ¿verdad? No se congrega, porque también puede suceder que usted dice, yo soy cristiano, pero no me congrego, porque no puedo, no tengo tiempo en el carro, X. Este tiene la primera oportunidad del día de hoy, ¿verdad?, de decir en su corazón, Padre, yo reconozco que necesito de ti, ven a mi corazón. Y en ese momento verán entonces que se abre su oído espiritual y empezamos entonces a poder entender algunas cosas. Decía Noelia, de todas maneras siempre hay cosas que no entendemos, estamos claros en eso, pero por lo menos si tenemos la ayuda del Espíritu Santo ya hemos avanzado una buena parte. Entonces fíjense que en este mensaje hay tres cosas importantes. Hay una petición, hay una condición y hay una promesa. Entonces veamos cuál es la petición. Pasemos a la siguiente lámina, ¿verdad? Y entonces, acuérdense, ¿están de casa conmigo todavía o se quedaron en Roma? ¿Verdad? Estamos en Ise. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para conocer la voluntad de Dios? Ir a su palabra. Pero ir a su palabra buscando casar. Por eso les digo, no descuiden aquella palabra o aquella frase que les llamó la atención en todo este mensaje. Y la petición es que Dios nos pide una entrega total. En toda la adoración y la alabanza se habló de entrega. Y decíamos, cantábamos, hoy me quiero entregar. El detalle es que no es hoy, ni fue el día que recibimos al Señor. El detalle es que cada día, hay una canción que dice que quitándome para que crezcas tú, ¿verdad? Si cantara como hace el pastor Esteban, podríamos cantar ese corito, ¿verdad? Entonces, dice, Dios me está pidiendo que me entregue de manera total. Ahora, cuando dice me entrego de manera total, es un compromiso definitivo, no es que, yo lo dije ya, qué bueno, salí contenta. No. Es un compromiso, ¿verdad? Presentarnos a Dios como cristianos es un compromiso total. Ahora, ustedes dirán, ok, estoy clara que me tengo que entregar, pero ¿cuál es el motivo para entregarme? Y entonces, si nos acordamos de la versión de Reina Valera, decía, os ruego, hermano, por las misericordias de Dios. Y en la otra versión decía, porque Dios es bueno. Entonces, ¿por qué no vamos a entregar? Por la misericordia de Dios, porque Dios es bueno. Claro, cada día las misericordias de Dios son nuevas y son muchas. Y yo lo veía hoy cuando yo oía a Noelia hablando y cuando oía la adoración, yo decía, pareciera que nos hubiéramos conectado, pero claro, no nos conectamos. Dios se conectó con nosotros y ensambló todo de tal manera que no hay nada aquí que esté fuera del lugar. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta, él no está pensando en esa misericordia como yo decía a la pastora Elisa, de que, bueno, una oración había sido contestada, o de que Dios nos provee, o que Dios me permite a mí hoy estar aquí con mi familia. Eso es algo grandioso, sobre todo cuando la mayoría son hombres.
¿verdad? Y son los más difíciles para venir a la iglesia. Pero Pablo está pensando es en la gran misericordia que hizo Dios cuando permitió que su Hijo muriera por nosotros, ¿verdad? Gálatas 1:4 lo dice así: tal como Dios nuestro Padre lo planeó, o sea, Dios planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en que vivimos. Fíjense, Dios es tan previsivo, tan, como dice, que no lo podemos entender, porque no nos imaginamos todo lo que está pensando, que Él planeó que su Hijo se iba a entregar por nosotros. ¿Para qué? Para librarnos de este mundo. Aquí dice, de este mundo de maldad. En otras versiones lo dice de manera distinta, pero se refiere a este mundo. Y esta mañana hablaban, y en la adoración lo vimos, que no podemos vivir como vive el mundo. El cristiano tiene que saber que no es de este mundo. Y también por allá lo vamos a volver a ver más adelante. Hay otra palabra que se refiere a eso. Pero entonces, ¿cuál es la petición en este momento? Que me entregue totalmente. ¿Y por qué me voy a entregar? Porque Dios es bueno. Tan bueno que permitió que su Hijo muriera por usted y por mí. Pero, ¿cómo me entrego? Pasamos la lámina. Y entonces, ¿qué es la primera parte de la entrega? Él dice que entrega tu cuerpo en sacrificio vivo. Y yo me imaginaba cuando hablábamos de cuerpo, yo decía, pero díganme, este cuerpo, pensando en el mío, viejo, achacoso, adolorido, ¿verdad? Y yo me imaginaba que ese cuerpo tenía que ser un cuerpo físicamente bien, sano, ánimo, como tienen los jóvenes. Y realmente no es del todo cierto, pero tampoco es falso. De hecho, en uno de los mensajes del pastor, hablábamos, yo lo voy a decir con mis palabras, que cuando comemos comida chatarra, ¿verdad?, estamos maltratando nuestro cuerpo físico. Cuando no dormimos suficiente, estamos maltratando nuestro cuerpo físico. Cuando no nos recreamos suficiente, porque el trabajo lo acumulamos, estamos maltratando nuestro cuerpo físico. Sabemos que el cuerpo es tripartito: físico, mente y espíritu, pero yo ahorita me quiero referir únicamente un poco a lo físico. No obstante, a medida que pasaban los días, y por supuesto leyendo los mensajes, que tuve una súper, vamos a decir, chuleta para preparar este mensaje. Ya estaba preparado, pero lo que hacía era confirmarme que esa palabra Dios quiere que se diga aquí en esta iglesia hoy. Decía que este sacrificio vivo se refiere a que para poder entregarme a Dios vivo, primero tengo que morir. Y entonces es algo más profundo, ¿verdad? No solamente que me tengo que cuidar físicamente, sino que tengo que morir para poder estar vivo, para poderme entregar a Dios. O sea que esta vida, este sacrificio vivo implica muerte y resurrección. Muero a la carne, muero al pecado, muere mi voluntad para poderme entregar a Él de manera viva, para poder entregarme a Él como un sacrificio vivo. Entonces, yo quería encontrar una palabra, y por supuesto que aquí la tienen en pantalla, que es 2 de los Corintios, el 2, del 15 al 16, y yo encontré esto, me pareció tan bonito y no me gustaba. Pero bueno, como yo soy, digamos, de otra época, entonces por supuesto me gustan las flores, me gusta, ¿verdad? Y yo veía que esa figura era perfecta para un sacrificio vivo. Y fíjense lo que dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan. Entonces los que están salvos aquí huelen exquisitos, ¿verdad? Como el mejor perfume, porque huelen como Cristo. Pero dice, y en lo que es otra versión dice que, pero esto puede ser entendido de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces dice, ¿por qué? Porque en los que se pierden, ciertamente somos olor de muerte para muerte, pero en los que se salvan, somos olor de vida para vida. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nos entreguemos con vida para buscar, para llevar vida. Entonces ten pendiente, porque si hay por ahí un olorcito a muerte, ¿verdad?,
es que es alguien que necesita esta vida que solo Cristo le puede dar. Amén, gloria a Dios. Así que si todavía el oído espiritual no se ha abierto, Dios te está diciendo, mira, ¿cómo estás oliendo? ¿Qué sientes tú cuando estás al lado de Noelia? ¿Sientes olor de vida o sientes olor de muerte? Porque el que siente olor de muerte no es Noelia, es el otro, ¿verdad? El que está muerto. Entonces, la petición implica un sacrificio vivo. Y vivo significa que todos los días debo morir yo para que Cristo crezca en mí. Amén, gloria a Pero Dios. seguimos, y ese sacrificio, por eso yo me quise dedicar un poco más al cuerpo físico allá, porque ese sacrificio también implica un sacrificio santo. Y ese santo, lo dijo el otro día el hermano Helio, tiene dos connotaciones: santificado y santidad, ¿verdad? Entonces, yo lo traté de traducir de esta manera. Cuando tú aceptas al Señor, Dios te dice, vente, tú eres mío, te aparto. Ahí está, santificado. Pero como la santificación lleva a la santidad, cuando aparece el pecado, tú tienes que salir corriendo hacia atrás. Es decir, que, ¿verdad? Piensen eso. O sea, Dios te apartó, ok, pero ahora tú tienes que cada vez que veas el pecado, salir corriendo. Porque si tú no sales corriendo, estamos en la segunda parte, estamos perdiendo la segunda parte. Entonces, dice Romanos 8:8, así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, obviamente, hemos venido hablando de que necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Y la única manera de lograr esto es recordando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, si ya venía diciendo que debo cuidar mi cuerpo físico, no comer comida chatarra, dormir a tiempo, descansar, caminar, hacer ejercicio, todo lo que me mantenga físicamente estable, sin que eso tiene que ser nada más los jóvenes, eso es para los niños, es para los más maduritos y es para los más de la edad dorada, ¿verdad? Todos tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico, pero también nuestro cuerpo espiritual. Todavía no me voy a meter con el mental, ¿verdad? El cuerpo espiritual. ¿Y cómo me puedo cuidar con el cuerpo espiritual? Si yo recuerdo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo tengo que permitir que el Espíritu Santo actúe en mí. Eso quiere decir que yo tengo que recordarlo. Cuando yo me levanto todos los días, ¿verdad? Yo no lo hago, pero Dios quiere que lo diga. Cuando nos andemos todos los días, pongámonos en las manos del Espíritu Santo. Y a cada cosa que vayamos a hacer, coloquémonos en las manos del Espíritu Santo. Ahora, ¿puede el Espíritu Santo actuar? A lo mejor me estoy adelantando algo que viene más por allá. Si me paso todo el día con una música ahí estruendosa, o si yo me la paso todo el día trabajo, tengo que dar tiempo. ¿Para qué? Para leer su palabra. Porque el Espíritu Santo va a actuar cuando leamos la palabra, cuando meditemos en la palabra y cuando apliquemos la palabra. No, yo no sabía lo que me le iba a decir. Ella sí sabía más o menos lo mío, ¿verdad? Pero fíjense entonces cómo Dios está hablando. Pero pasemos a la otra lámina viendo esto que dice aquí, ¿verdad? Que ya lo leí, pero lo voy a repetir. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero resulta que Dios me está diciendo, yo te quiero entrega total. Y entrega total quiere decir un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces acabamos de decir que para ser agradable a Dios tenemos que estar alejados de la carne, del pecado. Pero también entonces, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado, Dios no lo va a rechazar. Hay muchas palabras que hablan de lo que agrada a Dios. Yo no quería recargarlo mucho, porque basta con que recordemos que agrada a Dios que yo esté alejada de la carne. Y para yo poderme alejar de la carne, tengo que estar verdaderamente, mi espíritu tiene que estar verdaderamente quebrantado. Mi corazón tiene que estar verdaderamente arrepentido y humillado. Y eso agrada a Dios. Entonces fíjense que
¿Eso qué significa? Hoy se ha pedido perdón varias veces. Hoy se ha pedido perdón, la asistencia del Espíritu Santo varias veces. A lo mejor siempre lo hacemos, pero evidentemente, de alguna manera el que está parado aquí le toca como ponerse más atento, pero deberían estar todos, porque dijimos que estamos de cacería y tenemos que oír eso. ¿Qué me está hablando Dios? Fíjense que cuando yo escribí el mensaje y decía, entrega total por la misericordia, eso lo dijo el hermano Eliú. Él dijo que teníamos que vivir recordando esa misericordia y de esa manera actuar. Ahora, este primer versículo termina diciendo que si nos entregamos a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ese es nuestro culto racional. Por lo menos en mi caso, cuando yo leí este versículo, la palabra que me llamó la atención fue eso de culto racional. ¿Por qué? Los académicos lo primero que dicen, ¿cómo se te ocurre que tú eres cristiano? Si eso es lo más irracional. También tiene el pastor una prédica que dice, lo irracional es no estar en el camino de Dios. ¿Verdad? O sea, lo irracional es estar en el mundo. Pero cuando yo leía, como les digo, no en este momento, pero hace ya tiempo, pero esta vez creo que fue cuando lo entendí. Este culto racional es esa adoración espiritual que le hacemos al Señor, entregándonos totalmente. Ese racional tiene que ver con lógico. Si yo acepté al Señor, ¿cuál es la lógica? El final lógico. ¿Qué me entregue? Si no, mejor no me entrego. ¿Verdad? Pero si me entrego, no puedo estar entre dos mundos. Si me entrego, mi final lógico es que me entregue de manera total, vivo, santo y agradable a Dios, como un final lógico y como una forma de adoración a nuestro Padre Celestial. Y decía también el hermano Eliú, por obediencia, no por emoción. Eso también tiene que ver con la lógica, ¿verdad? Él decía en ese momento, estaba hablando de otro tema, pero fíjense que yo estoy hablando de hace como un mes. Elio, la semana pasada, nuestra hermana amiga psicóloga, que no tuve tiempo de averiguarle el nombre, Judy, lo dijo, también lo dijo allá en la Edad Dorada. Entonces, lo que pasa es que yo ya estoy viejita, se me olvidan los nombres. Yo no sabía, pero me olvida. Entonces, pero no importa, el cariño es el mismo, y lo que estoy tratando de destacar es que Dios viene hablando. Entonces yo le decía a Noelia, y en las prédicas del pastor de hace unos cuantos años, y Dios está repitiendo. ¿Por qué? Porque esta iglesia es una iglesia renovada, es una iglesia, hay mucha gente que ya no está, que está fuera del país, y entonces a los que están, al remanente que quedan, Dios le está diciendo, señores, yo los quiero totalmente a ustedes, yo no quiero que dejen nada escondidito por ahí, todo lo que está guardadito, entréguenmelo. Y hoy me está diciendo Dios que tienes todavía que no es entregado, entrégalo, ¿verdad? Y eso lo vas a hacer no porque tú crees que esto es algo así como muy místico. De hecho, se me olvidó decir eso. La voluntad de Dios no es nada místico para nosotros, la voluntad de Dios ha sido ya revelada, ¿verdad? Entonces, es algo racional. O sea, yo tengo que hacerlo por obediencia, no porque me emocioné. Entonces, sigamos adelante. Entonces dijimos que hay una lámina, la que sigue, que resume todo lo que he dicho hasta aquí, pero no hemos terminado. ¿Qué es lo que dice la lámina? Que me tengo que entregar totalmente. Y el motivo son las misericordias de Dios. Dios está recordando esa palabra. ¿Será que nos estamos olvidando? ¿Y cómo me voy a entregar como sacrificio vivo, santo, que como les dije implica, me apartaron, pero yo corro cuando viene el pecado? Agradable, y eso lo voy a hacer como una forma de adoración genuina, y es el final lógico si soy cristiano. Si soy cristiano, esa es la lógica, que me entregue y que deje ya de estar peleando. Y yo soy la primera que me bajo peleando con el Señor, porque yo sé que también tengo que entregarle una esposa, ¿verdad? Y por eso es que son difíciles semanas como esta que me ha tocado, ¿verdad? Porque es difícil salirse de lo que uno tiene de costumbre, ¿verdad? Yo estuve toda la semana en la computadora como tengo costumbre, igual la tuve, pero me traté de meter en los temas del pastor, y claro,
eso me abrió un panorama y me mantuvo un poco, porque yo estoy de vacaciones desde el viernes pasado. Y esta semana me llamaron todos los días. Todos los días me llamaron, o sea, como si no estuviéramos de vacaciones. Y no era que me llamaban para hablar, es para ponerme trabajo. Y entonces yo decía, ¿cómo lo compongo? Porque yo no lo voy a hacer esta semana. Claro, esa es una lucha, ¿verdad? Pero sigamos. Dios nos dice, petición, entrégate totalmente. Pero eso tiene una condición, ¿verdad? Y la condición es que tomemos una nueva forma. El versículo decía, no te amoldes al mundo, transfórmate por la renovación de la mente. Entonces, cuando no moldarse al mundo es como no conformarse, pero no de conformismo, sino que uno se va pareciendo al mundo, al punto que uno se viste como se viste el mundo. A veces uno se pone una ropa y dice, pero esta ropa no es de la que está usando, no se está usando ahorita, o sea, porque uno se quiere parecer al mundo. Uno quiere pensar como piensa el mundo. Y de alguna manera, eso, decía Noelí, es verdad, es dañino. Es dañino porque sin darme cuenta, estoy como encubriendo mi naturaleza cambiada. La naturaleza cambiada del cristiano, cuando trata de amoldarse al mundo, se va encubriendo y es como que si vive una doble personalidad. De hecho, en las instituciones se habla de los cristianos encubiertos, ¿verdad? Y pocas veces hay la oportunidad, la posibilidad, o a lo mejor uno la aprovecha de manifestarse públicamente, pero eso es lo que nos está pidiendo Dios. El mundo, cuando hablamos del mundo, hablamos de un sistema ideológico, un sistema que tiene unos patrones, y en el mundo actual, bueno, yo lo dije, la corrupción, eso está cada rato, ¿verdad? Y en cualquier cantidad de cosas, pequeñas cosas. Esta semana a mí me propusieron negocios y cosas, era precisamente para distraerme. Y alguien lo decía esta mañana o en la adoración, usted tiene que ir por una línea recta y tratar de mantenerse en ese camino, ¿verdad? También lo hablaba el pastor, el camino angosto. O sea, porque es muy fácil salirse de la línea. Eso no hay mucho que pensar. Cuando te das cuenta dices, ¿y qué estoy haciendo yo? ¿Dónde estoy? O sea, es fácil salirse del camino. Entonces, fíjense que aquí está la cita que yo les decía, de Juan 17:15, cuando Jesús le dice al Padre, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Dios no está diciendo escóndanse, no. Permanezcan en el mundo, hagan su trabajo en el mundo, pero sin amoldarse a Él, sin parecerse a Él, sin adquirir esa forma. ¿Y cómo lo podemos lograr? Pasamos a la siguiente lámina, con una transformación. En la lámina, si la ven, dice que una transformación significa una metamorfosis, un cambio, pero que solo lo logra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y obviamente esa transformación es renovando la mente. Fíjense, cuando yo trabajaba este tema, decía, y esto lo aprendí hace mucho tiempo, una pastora que decía que nuestra mente es como un aeropuerto, y ahí llega toda clase de pensamiento. Y ahí yo le pregunto, ¿qué pensamiento estamos ofrendando a Dios? Yo cuando hice esto escrito, hice un montón de pensamientos negativos y coloqué los pensamientos positivos al lado. Pero para hoy yo los quité todo y dejé nada más. El primer pensamiento que tenemos todos ahorita es de incertidumbre. Pareciera que eso no es malo. Pero incertidumbre significa que no tengo lo suficiente confianza en Dios. Me falta fe, digo el hermano. Efectivamente. Entonces, si yo estoy en incertidumbre, en angustia, ¿verdad? Yo estoy fuera de la voluntad de Dios. Porque yo estoy diciendo, tú, entrégame tu mente, entrégame tu pensamiento, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo Dios habló del cuerpo físico, del cuerpo espiritual, y está hablando ahora del cuerpo mental. O sea, Él sabe que lo espiritual es muy fácil que se lo lleva a la mente. Para nosotros los cristianos lo que debe dominar es el espíritu, pero es fácil que la mente nos lleve. De hecho, yo, a pesar de las citas que aparecen ahí, ¿verdad?
destacar que Romanos 8:7 que dice, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. En la cacería no tiene esa palabra, ni tampoco puede. O sea, yo puedo decidir, yo no voy a dejarme enredar, yo voy a mantener mi mente limpia, yo no voy a pensar, pero eso, prácticamente, la voluntad del hombre no puede. Y lo comprobé, como le decía, no, mamá, ¿qué es que tú voy a hacer eso y tú has cambiado eso? Efectivamente lo cambié, pero no lo modifiqué en el original, lo modifiqué en el impreso. Conseguí una cita de Salmo 39, 1:3. Yo se la voy a leer porque en todas las versiones es diferente, pero a mí me gustó esta versión para que ustedes vean lo duro que dice. El salmista dice, me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré con lo que digo. Buena voluntad, ¿verdad? Después dice, pero mientras estaba allí en silencio, sin hablar ni siquiera de cosas buenas, yo estoy saltando, ¿verdad? La cita. Entonces, fíjate, él se comprometió a no pecar, ni siquiera en lo que hablara. Pero digo, pero mientras estaba en silencio, ni siquiera hablando de cosas buenas, ¿lo que estaba haciendo? Estaba pensando y decía, cuanto más pensaba, más me enardecía. Y nosotros siempre echamos broma en la casa cuando decimos que es lo que te provoca ahorcar a alguien, ¿verdad? Entonces, porque estás pensando, maquinando. Pero fíjense lo que dice esta cita de esta versión, que es la nueva traducción viviente. Dice, cuanto más pensaba, más me enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. Usted sabe con un disparo, ¿verdad? O sea, que hubo un momento que no pudo y sacó un disparo, dice un disparo de fuego de palabras. O sea, imagínense un disparo de fuego. O sea, mínimo de quema. Es para que ustedes vean cómo lo que hablamos causa problemas. Aún entre cristianos. Yo a veces estoy en una conversación en la universidad y yo digo, entre mí, ¿qué hago yo aquí? Por supuesto, hablando mal del gobierno, mal del director, mal del jefe, mal del otro, ¿verdad? Y yo digo, me tengo que ir de aquí, pero tengo que entender que yo tengo a Cristo en mi corazón, por lo tanto tengo el Espíritu Santo y Él es el que me puede ayudar. Por eso quise sacar esto, ¿verdad? Estamos hablando del salmista, de David, y dijo, mientras más pensaba, más me enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. Y arriba dice en Romanos 8:7, ni tampoco puede. Entonces, ¿cómo es la única manera que nosotros podemos controlar nuestro pensamiento para ofrendarlo a Dios? A través de la presencia del Espíritu Santo. Y aquí viene de nuevo el llamado. Si usted no tiene el Espíritu Santo en su corazón, por más que usted diga, no, ahora sí me convertí. Y me acordé anoche, a última hora, después que vino la luz, al menos fue la luz de las 2 de la tarde hasta como a las 7, y Nori y yo decíamos que yo iba a leer la última partecita de los mensajes del pastor, y llegó la luz. Y pude leer uno que es como bueno, yo no sé qué palabra decir, pero decía, no, padre, ahora sí, ya vengo a la iglesia, no es suficiente. No, padre, ahora sí, voy a la clase dominical, no es suficiente. No, padre, ahora sí, ya me inscribí en el instituto bíblico, no es suficiente. No, padre, ahora sí, ya estoy sirviendo, no es suficiente. Entonces le dice, bueno, pero padre, ¿qué es lo que quieres? ¿Me quieres matar? Y Dios le responde, algo así, ¿verdad? Algo así. Porque por ahí vamos, ¿por qué? Porque te quiere decir, tienes que morir a ti, ¿verdad? Entonces, claro, era más largo, yo estoy diciendo lo que me acuerdo, pero culmina diciendo, bueno, es algo así porque necesito que te entregues totalmente. ¿Qué significa totalmente? De cuerpo, de pensamiento, de acción, de sentimiento. Tú no puedes ser cristiano y tener rabia, amargura en tu corazón. Y esa amargura muchas veces no es ni siquiera por nosotros. La amargura a veces es por los que están al lado de nosotros. Por ejemplo, esta semana, un día que no ella regresó, yo le digo que me propuse que esta semana me iba a mantener, entonces ella me dice, y todos los días me he puesto, ella no me dejó terminar de hablar, me dijo, brava, yo digo, no, brava no. Yo le digo, brava no, trabajando. Entonces ella me dice, porque tú todos los días trabajas. Yo digo, sí, pero yo me propuse esta semana trabajar.
en algo más, vamos a decir, más elevadito, ¿verdad? No quiere decir que la academia sea mala, pero yo me entrego demasiado. Entonces, ¿qué está diciendo Dios hoy? Señores, usted tiene que estar claro, si usted es cristiano, la lógica dice que usted tiene que dedicarse a mí por completo. Amén, gloria a Dios. Mi cuerpo físico, mi cuerpo tiene que estar bien, no para mí, sino para poderle servir a Dios. Porque ¿cómo le puedo servir a Dios si estoy enfermo? Mi mente tiene que estar sana. No puedo tener pensamientos de amargura, ni de tristeza, ni de dolor, sino que todo busquen el contrario. Dios está hablando. ¿Cuál es el pensamiento que usted predomina en usted? Pobrecito yo, bueno, busque el contrario. Dios dice, no me puedes estar ofrendando ese tipo de pensamiento, porque entonces no te estás entregando a mí, estás fallando, porque me está faltando algo, ¿verdad? Y siguiendo en esto, pues, ¿verdad? Romanos 8:9 dice que, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Nuevo llamado. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Por lo tanto, otra oportunidad que Dios nos está dando, ¿verdad? Digan en su interno, Señor, yo quiero ser tuyo. La oración decía, yo estoy dispuesto a entregarme de forma total. Nada en mí puede quedar guardado. Y la lámina que viene resume lo que he dicho. La condición, ¿cuál es la condición para una entrega total? Es ser de una nueva forma. O sea, no amoldarme al mundo, no conformarme al mundo, sino ser transformado. Y esa transformación solamente la hace el Espíritu Santo. Y esa transformación tiene que ser renovando la mente. Y la única manera de renovar la mente es con la lectura y meditación de la palabra. Por lo tanto, hay que congregarse, hay que asistir a la escuela dominical, al instituto bíblico o a otro. Yo le daba a Noelia ayer de que si tenía algún día la oportunidad, pero la tengo, porque Dios está diciendo, dilo, ¿verdad? Podemos ser graduados del instituto bíblico, señores, pero hay que seguir estudiando. Porque la única manera de permitir la actuación del Espíritu Santo es que nuestra mente se llene de ideas de Cristo, de ideas del Espíritu Santo, de ideas del reino, de ideales del reino de Dios. Y la única manera es estudiando la palabra. En el mundo académico, y aprovecho que como tengo aquí unas amigas, ¿verdad? Uno hace una carrera y luego hace un posgrado. De hecho, nuestro pastor está haciendo un posgrado y ya va a terminar, ¿verdad? Pero en el mundo académico han inventado más y hay ahora lo que se llama el postdoctorado. O sea, para el doctorado viene el postdoctorado. Yo tenía un jefe que como él no lo ha hecho, él me preguntaba, dice, hermano, vaya, hermano, no sabes qué. Y salí de ahí, ¿por qué ustedes hacen postdoctorado? Porque yo tengo varios postdoctorados. Y les voy a explicar por qué los tengo. Porque entonces yo le decía a él, no es para tener título, que a mí nadie me va a pagar nada por título, y ya yo estoy de salida. Es porque es la única manera de obligarse a producir. En el postdoctorado, a uno lo obligan que mensual, por cada seminario que vemos, hacemos un artículo. Y desde que yo hice el primer postdoctorado, hemos publicado un montón de libros, donde a lo mejor hay un artículo mío de 3 páginas, pero el otro habrá de 8 páginas y así. Y no es de mí. De hecho, un día veníamos saliendo de una de esas actividades y yo como una amiga nos reíamos porque yo le decía, ella evaluando la situación, oye, qué bueno, hasta fulano, imagínense el fulano que menos escriba, hasta fulano escribió. Y nos reíamos porque yo le decía, o le escribiste tú por él. Pero lo que sea, ella me dijo, no, yo lo ayudé, pero él escribió. Lo que quiero decir es que si en el mundo académico uno se mete en esos estudios, no es porque quiere saber más, ni por el papelito, sino para obligarse a producir, porque si usted está en una universidad, yo lo digo siempre, tiene que producir mucho más en el mundo cristiano. No podemos ser cristianos de entrega total y de que nuestra mente esté renovada con una prédica el domingo. No, señor, hay que estudiar, así que piénsenlo, ¿verdad? Porque la próxima vez les voy a hacer una propuesta. Ok, entonces, Dios dijo hoy, te tengo una petición, entrégate totalmente. Número 2, te tengo una condición, para que te puedas entregar, necesito
que cambies. ¿Y qué es lo que tiene que cambiar primero que nada? La forma de pensar. Y la única forma de pensar, la única forma de cambiar, y eso lo dicen los expertos del mundo, para cambiar un hábito hay que colocar otro. Entonces la única manera de cambiar la manera de pensar es leer la palabra. A veces yo leo la palabra todos los días. Y me imagino que muchos de ustedes, pero a veces uno necesita ayuda. Alguien que le diga, mira, vamos a leer. Mira, yo no entiendo esto. Por ejemplo, yo no entendí un montón de cosas de lo que usted escribe. Entonces yo le decía, no, leer. Y el lenguaje es fácil. Y sin embargo, había cosas que no entendía. Porque claro, esa es su forma de expresar o algo. Entonces, uno a veces necesita ayuda. Entonces, hay que buscar la manera. Por eso que la gente se inscribe en el postdoctorado para buscar ayuda. Porque solo, ¿quién lo va a hacer solo? No dice, no, lo leo para el próximo mes. ¿Verdad? Entonces, si cumplimos el primer requisito, me entrego totalmente y para eso cambio mi forma de ser y de pensar, Dios me hace una promesa. ¿Ya? Entonces estamos en la lámina de la promesa que dice, ¿cuál es la promesa? Que si hacemos eso vamos a conocer la voluntad de Dios. Pero yo acabo de decir que la voluntad de Dios es soberana y ha sido revelada. Entonces, también acabo de decir que lo que hay que buscarla en la palabra. Pero ¿para qué quiero conocer la voluntad de Dios? Porque esa es la meta perfecta de vivir el cristiano. Si yo vivo en la voluntad de Dios, yo me siento bien. Me siento bien personalmente y obviamente realizada espiritualmente. Fíjense, yo tenía un fastidio con un bendito viaje para Ecuador que se ha frustrado 2 veces. Y el día que yo entregué eso, yo dije, ya, no voy. Y tengo el pasaje comprado, pero no voy. Yo me sentí bien. ¿Por qué? Porque cuando tú vas actuando según la voluntad de Dios, la vas confirmando. Y entonces tú dices, esto es lo que Dios quería para mí. Y por eso te sientes tranquilo. Por eso sientes satisfacción personal, porque dices, no estoy haciendo porque no puedo, simplemente lo estoy haciendo porque Dios no quiere. Eso no es lo que Dios quería para mí. Y obviamente eso te da realización espiritual porque tú dices, cónchale, Dios me lo dijo. Yo le decía a Yesenia el jueves, yo sabía, pero uno no hace caso. Uno, el corazón, la mente, el espíritu le está diciendo, mira, no vayas para allá, vas a perder tiempo. Que de todas maneras no lo perdí, ¿verdad? Pero uno no hace caso. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Si tú conoces mi voluntad, hay 2 cosas que a mí me llamaron la atención, que dice, cuando tú vives bajo la voluntad de Dios, tienes sabiduría y piedad espontánea. Fíjense esto, ¿verdad? Cuando vivimos bajo la sabiduría de Dios, tenemos cuando vivimos bajo la voluntad de Dios, logramos una sabiduría y una piedad espontánea. ¿Qué significa eso? Que rápidamente tú dices, eso no te conviene. O sea, esa es la sabiduría espontánea. Que tú dices, bueno, no sé, pero lo presiento. Esa es la sabiduría que proviene de Dios si tú vives en su voluntad. Y la piedad espontánea desde 2 puntos de vista. Desde que te gusta lo que es el mundo cristiano, lo que es lo sacro, lo divino, lo que es actuar para Dios, y la piedad que implica la misericordia para el otro. Fíjense, aquí yo tengo escrito que cuando logremos esto, es lograr hacer lo que hagamos con amor. Por decir, a lo mejor a ninguno, no sé, no me atrevo a decir ninguno, vamos a decir que yo, amor, a mí me da flojera levantarme los domingos temprano para venir para acá. Pero el día que yo viva completamente bajo la voluntad de Dios, no me va a dar flojera porque me va a gustar, ¿verdad? Porque vaya a querer venir. No voy a venir por compromiso ni porque me invitaron, sino que yo voy a ser el primero que llegue. Entonces, eso es importante, o sea, lograr amar lo que nos toca hacer. Por ejemplo, no le decía, como que soportando unos a otros. Cuando yo logré amar que tengo que soportar al otro, ahí estoy viviendo bajo la voluntad de Dios. Y bueno, dice aquí que negarse a sí mismo para hacer la voluntad de Dios no es nada fácil. Obvio, todos lo sabemos, pero sí es lo mejor. Imagínense que cada día nosotros vivamos bajo la voluntad de Dios. No nos pondremos bravos, estaremos en paz. Pasó lo que pasó, bueno, eso era lo que Dios quería. Vamos a trabajarlo de esta manera, vamos a volver a empezar.
¿verdad? Definitivamente es mejor vivir bajo la voluntad de Dios. Y bueno, como todo tiene su fin, llegamos a la lámina que dice fin, ¿verdad? ¿Y cuál es el fin de todo esto? Primero, nos debemos saber de memoria ya el versículo, ¿verdad? Y el ministerio lógico de todo cristiano es cómo mismo se dedique totalmente. Y Dios le está hablando a la iglesia de Dice, necesito que se entreguen. Eso quiere decir que todavía tenemos por ahí algunas cositas que no hemos entregado. Y nos basamos en esta entrega en Romanos 11:36 que dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Si todo lo que yo hago, si meterme en la computadora, es por Él, ¿verdad? Y por Él y para Él, entonces tengo que estar clara en qué momento me tengo que parar, qué es lo que tengo que hacer. Y entonces hay una figurita que dice ahí, ¿y ahora qué hago? Fíjense que en esa figurita hay 3 veces que excusa pongo, pero en la otra figurita dice, o me propongo servir. Y entonces, yo tengo varias cosas que decir aquí. Primero, ¿se acuerdan cuando yo les dije a Nehemías que se pararon 3 horas, oí la palabra de ellos? ¿Y qué hicieron después que oyeron la palabra? Nehemías 9:38 dice, y el pueblo respondió, por lo tanto, nos comprometemos, y lo escribieron. No solamente lo dijeron, sino que lo escribieron. Pero ya el pastor se nos adelantó, hizo el pacto, ¿verdad? Pero Nehemías 10:29 dice, y prometieron. O sea que después de oír el mensaje, ellos dijeron, y por lo tanto, como reconocemos nuestros pecados, prometemos. Y lo pusieron como un pacto escrito. ¿Pero qué prometieron? Prometieron cumplir todos los mandatos, ¿verdad?, de Dios. Es decir, que todo lo que está escrito de Dios, ellos prometieron cumplir. No quiero terminar sin decir que esta renuncia para entregar no es todos los días, no es el domingo, no es la jornada especial, sino que eso es todos los días. Que no hay un momento en que esta obligación no aplique. O sea, esta obligación es para siempre y para todas las edades. Y, por lo tanto, eso debe permitirnos lograr amar lo que tenemos que hacer. Si nos toca lavar el baño, debemos lograr amar eso, ¿verdad? Y si nos toca tener que estudiar en el Instituto Bíblico, debemos amar eso. Bueno, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Porque un mensaje no puede terminar sin hacer nada. Yo quería orar por los niños y por sus padres, porque esta es la generación